magistrado Fernando Tovar de Teresa, a quien le damos la bienvenida. El magistrado Fernando Tovar de Teresa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha ocupado los siguientes cargos públicos: secretario auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, director general de la Unidad del Centro de Documentación de Justicia del Distrito Federal, titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia de la República, director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presidente suplente del órgano de gobierno del Instituto Nacional de la Salud, director general del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. En la actividad académica ha sido profesor invitado por la Universidad de Anáhuac, profesor invitado por el ITAM, profesor invitado por el Instituto Nacional de la Administración Pública. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Consejo Mastercard del IPAD. Actualmente es magistrado presidente de la séptima sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias al magistrado Fernando de Tovar y de Teresa. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues es un gusto y un honor estar en esta Universidad Panamericana en la presentación del libro del maestro Edgar Alberto Juárez Juárez. Hay varias casualidades que nos unen, como vieron en mi historia y en la de él. Los dos provenimos de la Universidad Metropolitana. Pues el tema nos es común, porque bueno, pues él ha estado en el otro lado, en la parte litigiosa, y bueno, pero el tema finalmente es de nuestro empeño. Lo fue desde siempre en mi caso. Cuando estudié yo mi carrera en la Metropolitana, mi trabajo terminal fue precisamente el régimen laboral de los trabajadores del Estado. Y bueno, pues pasaron muchos años hasta que se alinearon las estrellas y me pusieron en contacto con el tema. Empecé como magistrado en la primera sala y actualmente como pensionado. Y por otro lado, pues mi paso por el IPADE, que bueno, pues es una institución hermana, ya no sé si es el alma mater porque fue el origen de la Panamericana. Ahora la Panamericana es la que tiene dentro de sus áreas al IPADE. Pero en fin, es lo mismo, es el mismo espíritu, es el mismo trabajo y pues es el mismo compañerismo y fraternidad que nos une a todos los que hemos estado en esto. Quiero hacer muy breves comentarios sobre el libro. En primer lugar, llama mucho la atención el que alguien con la curiosidad, cuidado, experiencia y conocimiento se haya abocado a hacer algo tan particular como es el tema que titula Ejecución de los laudos laborales al Estado. Y digo que es muy interesante y muy valioso porque para nosotros, tanto quienes estamos como magistrados, para los actores, como para quienes están representando a las dependencias, pues es un tema fundamental el que después del gran trabajo que le lleva a todos llegar a un laudo, porque pues son muchas horas de estudio, es pues todo lo que pasa en un juicio laboral, todas las actuaciones que se llevan a cabo, las audiencias, la valoración de las pruebas, el cotejo de los expedientes. Pues es un trabajo arduo, intenso, que concluye con un laudo, y que ese laudo tiene dos opciones: o es un laudo recurrido dentro del tiempo que marca la ley, o es un laudo que queda firme una vez transcurrido, y es un laudo que a partir de ese momento deberíamos considerar que pues ya es definitivo para ser ejecutado. Ese es el tema central y la preocupación que manifiesta el maestro Juárez Juárez a lo largo. ¿Cómo lo hace? Lo hace, en primer lugar, define que en el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, entre las resoluciones de los tribunales laborales se dan tres: los acuerdos, los autos incidentales o resoluciones interlocutorias y los laudos. Los laudos son los que deciden sobre el fondo del conflicto. O sea, aquí hay muchos abogados, no tendría sentido decirlo, pero para quienes no lo son, creo que ya está viendo esto todavía, el laudo es la sentencia que los juzgados laborales finalmente con lo que resuelven.
Y en el caso de la materia laboral, a diferencia de la civil o mercantil o penal, no son recurribles ya en una segunda instancia. O sea, la única manera de recurrirse es por vía del amparo, pero ya sin entrar al fondo. Simplemente al irse al amparo, se va a revisar que se haya cumplido con los procedimientos correspondientes y se hayan valorado las pruebas, pero el sentido del laudo no se va a modificar. Esto es también muy relevante comentarlo, porque es una sola instancia. Ahora bien, el maestro también menciona y hace una explicación sobre inejecutabilidad y sobre lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial. Yo, sin entrar en esos detalles, sí les diría que el Estado es responsable en un límite, pero en lo demás son los propios funcionarios públicos los responsables. Esta es una parte importante que separar, porque el Estado no puede ser responsable porque quienes actúan son los servidores públicos. Y en eso nos vamos también a abocar para ver la consecuencia que puede haber cuando un laudo no es ejecutado. En el caso de nosotros, el tribunal tiene un problema que resulta casi risible, porque la multa, el 148, artículo 148 de nuestra propia ley señala, máxima al día de hoy es de 1,000 pesos. Sin embargo, se ha recurrido a esa multa por dependencia para hacer valer que esos 1,000 pesos son un peso porque hay que quitar los presentes. Y además, en el artículo 149 se señala que es la Secretaría de Hacienda, es quien va a la Tesorería General de la Federación, la que va a hacer valer esa multa. Entonces, técnicamente, estamos sin instrumentos de primera instancia. Vamos a mencionar, y esto va a ser comentario posterior, que el artículo 150 sí nos da la capacidad para poder proveer la eficaz e inmediata ejecución de estos laudos, de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Sin embargo, no las detalla. Y como en este caso el Estado no puede ser ejecutado y no pueden ser embargados sus bienes, porque tanto el Código de Procedimientos Civiles como la Ley General de Bienes Nacionales señalan cada una, curiosamente con su artículo 4 de cada una, que no son embargables. O sea, en el caso del sector privado, pues si alguien no compra un laudo, pues se ejecuta ese laudo y se van contra las propiedades, bienes, cuentas de la persona que no lo está ejecutando. En el caso de nosotros no existe ese instrumento. ¿Por qué? Porque, bueno, para eso fue la disertación que hace dentro de la inejecutabilidad del Estado, que ya lo verán en el libro de que lo compren. Sin embargo, quisiera agregar que, por otro lado, a nosotros los presidentes nos dan la obligación de vigilar el eficaz cumplimiento. Comentaba hace un momento con el doctor Carlos Reynoso, en el momento actual y ante la nueva ley de amparo, el asunto ha cambiado de dinámica. Primero, porque la ley de amparo, la multa mínima son de 100 salarios mínimos y de ahí pueden ser hasta 1,000. Y ahora hay muchos abogados que de manera normal recurren al amparo cuando empiezan casi el procedimiento por la dilación. Entonces, si nosotros no damos un informe claro y preciso que justifique que tenemos muchos asuntos, que eso sí nos permite la ley, pendientes de resolver, podemos ser, si no es claro, no solamente quiero decir víctimas, pero nosotros podemos ser a quienes se les imponga una multa de 100 días, sí, pero con un riesgo, que se puede ir a un colegiado y puede iniciarse un procedimiento para ver las responsabilidades que pueden terminar en la institución y puede haber hasta una responsabilidad mayor a los magistrados por no cumplir esto. Eso en el caso de dilación, pero también de la ejecución. Y ahí es donde viene el punto central del trabajo del maestro. Si no tenemos estos instrumentos que tienen otros órdenes jurídicos para poder hacerse cumplir sus mandatos, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, para esto le comentaba al maestro que existen dos cuestiones.
Uno es que la Constitución política ya incluyó en su artículo primero que ya no hay garantías individuales, sino es la protección de los derechos humanos. Ya no se otorgan las garantías, sino son propias los derechos humanos. ¿Qué sucede con esto? Existe una posibilidad que no me voy a ampliar, pero que es el control difuso. El control difuso, aunque no fue exactamente para un asunto de una ejecución, la Sala Séptima sacó el primer asunto en control difuso, en donde nosotros vimos que una ley que afectaba a un trabajador y que hacía valer la dependencia contravenía a la Constitución. Entonces, lo que antes era exclusivo en el Poder Judicial Federal, que era la interpretación de la constitucionalidad de una ley, que no significa que sea para todos. La inaplicación es específicamente para ese asunto y en ese caso. Pero todos nosotros dejamos de aplicar esa norma para que se aplicara la que le correspondía en términos de derechos humanos. Esto nos abre también un mundo enorme, que es conocer todas las convenciones que hay y que cualquiera de ellas puede afectar cualquier asunto. Pero esto es un tema que sería otro libro completo. Bueno, por otro lado, quisiera decirles que hay algo muy reciente y serían tal vez los puntos centrales nuevos para mí. Recientemente han empezado a ver por parte de los tribunales colegiados, pero que no tienen por tanto ninguna obligatoriedad para todos los demás, porque son tesis aisladas, ¿sí? Pero ya existen algunas tesis que dicen: dependencia de la administración pública federal o de las entidades federativas, la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas, perdón, me estoy adelantando ahora, que es la que finalmente mencionaba. Autoridad demandada en el juicio burocrático, la omisión de cumplir un laudo dentro del procedimiento de ejecución derivado de un juicio laboral en que compareció con patrón, no constituye un acto de autoridad para ejecutar el amparo. Entonces, los razonamientos que hacen es: ustedes tienen, según el 150, muchos elementos, muchos instrumentos que pueden hacer valer. Por tanto, no es un acto de autoridad. Pero existe otra tesis que al propio jefe de gobierno señala que es una autoridad para efectos del amparo en que se reclama la omisión de cumplir un laudo o resolución de liquidación condenatoria. Y hay otra tesis aislada que dice: acto de autoridad para efectos del amparo lo constituye la omisión de las dependencias de la Administración Pública Federal de dar cumplimiento a un lado firme dentro del procedimiento de conclusión derivado de un juicio laboral en el que comparecieron en su calidad de patrón. Estas tesis, como ven, son contradictorias, porque unos nos remiten a que tenemos instrumentos a través del 150 y otra dicen: no, si es una acto de autoridad. Bueno, pues están ahorita en revisión en la segunda sala y hay esa contradicción de extensividad denunciada. Esto nos va a dar la posibilidad, si se define a favor de nosotros, pues que en un tiempo razonable los actores puedan hacer valer que no es los magistrados los que lo están cumpliendo, sino son las autoridades, porque están violando la ley ellos. Ese es un dato muy importante. Y les diría adicionalmente que existe una tesis, pero ya es de sala porque ya es jurisprudencial, en la que dice al rubro, dice: dependencia de administración pública federal o de las entidades federativas, la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. Esta tesis es ya de obligatoriedad y ya los actores la pueden hacer valer. O sea, sí considera, aunque es común, no es en materia laboral y no es específica para los laudos, pero ya pueden hacer uso de esta tesis los actores. Les diría adicionalmente, para no alargarme, que ya por otro lado, haciendo valer estos recursos que el 150 nos menciona, que pueden ser múltiples, hay dos experiencias recientes. Y le decía al maestro que bueno, tenía que haber escrito la semana pasada el libro, porque la última acaba de ser hace 2 semanas. Pero bueno, hubo una de finales del año pasado, en donde una dependencia se negó
hacer caso en 2 ocasiones, y el de